la pequeña presentación, valga la redundancia que tengo. Creo que no me está dejando. Ahí está, y ahora sí. Entonces, necesito saber, voy a apagar un momento mi cámara para no estorbarles. Necesito que pongan en el chat un 10 si pueden ver la presentación. Y que Carol ahí nos colabore con... Sí, sí, dicen las chicas que sí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. ¿La ven completa o la están viendo como yo, que tiene la diapositiva siguiente? Es que necesito quitar eso. Se ve la diapositiva siguiente, Alan. Sí, eso es lo que ya voy a quitar. Dame un segundo. Para que esté más amplia. Es que tengo dos monitores y eso a veces me come a mí, especialmente usando Zoom. Alan, si alguien tiene alguna duda, bueno, puede escribir acá en el chat y si quisiera conversar, puede hacerlo, puede intervenir un momento. Preferiría que levanten la mano. Entonces Okay. ahí vos vas viendo quién la levantó primero y tenemos ese orden para que no me interrumpan mientras hablo y también no saltarnos ninguna pregunta cuando la estamos, o sea, porque todas las preguntas son importantes, entonces no quiero que se salten ninguna pregunta, pues. Ok. Vamos a ver si ya se quitó. Listo. Ahora sí, ¿verdad? Listo. Entonces, ok, esta es la segunda parte de lo que vimos el día de ayer, de cómo construir un emprendedor. Básicamente ya estos son los 7 pasos que me han funcionado a mí y que he visto. Esto no es algo que yo creé, que yo inventé, esto es algo que yo me puse a observar e investigar, ¿verdad? Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, tal vez como 6 años, estudié programación neurolingüística por haber estudiado neuroventas y neuromarketing. Entonces, toda esta parte neurocientífica del cerebro y neurológica me empezó a obsesionar bastante y empecé a conocer sobre la programación neurolingüística. Algunas personas no creen en esto, sin embargo, a mí me ha funcionado bien, ¿verdad? Porque las creencias son cosas que o nos exponen, nos potencian o nos limitan. Entonces, cuando llega uno a cierta edad, uno tiene que saber en qué creer y qué es lo que le sirve a uno creer, porque con base a las creencias es que uno se comporta y conforme a esos comportamientos es que uno crea su vida. Entonces, yo creo mucho en la programación neurolingüística, entonces empecé a ver cómo grandes empresarios creaban sus compañías y me di cuenta de cosas, ¿verdad? Que les comenté el día de ayer y de que les voy a comentar el día de hoy, que me han funcionado a mí y que le han funcionado a millones de emprendedores alrededor del mundo. Entonces, vamos a empezar. Estos son los 7 pasos, ¿verdad? Ya los habíamos visto un poco, vamos a verlos uno por uno. El segundo, incluso lo voy a manifestar para que vean cómo se crea un producto tangible, pero a través de la innovación, ¿verdad? Entonces, después el valor agregado, la entrega, la experiencia del cliente. Esto es importantísimo que lo entiendan el día de hoy para que vean cuál es la diferencia entre un servicio y una experiencia. Hay 2 metodologías que les voy a mostrar de emprendimiento e innovación. Una es Design Thinking y la otra es Lean Startup, que ya la he mencionado. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes fue a la primera capacitación que teníamos de esta jornada, que fue presencial en La Sabana. No recuerdo cómo se llamaba el lugar, pero ahí el muchacho que nos dio la parte de Yo Emprendedor, él mencionó el Lean Startup. Yo no voy a entrar en la parte tanta técnica, sino que en la parte ya de emprendimiento, desde la vida real. Entonces, ahí les voy a enseñar porque es una técnica muy buena y que como emprendedores tenemos que conocer. Y después la escalabilidad. Esto es un tema muy importante porque para que un emprendimiento se considere una startup o un emprendimiento, tiene que ser escalable. Tiene que ser un negocio que pueda escalar. Y escalar no significa tener más sedes, sino que tener mayor potencial de crecimiento a nivel de ganancias y de clientes. Entonces, todo eso lo vamos a repasar un poquito. Empezamos. Entonces, encontrar una pasión monetizable. Esto es bien importante. Un coach que yo sigo, holístico, que se llama Ivan Carmichael, él dice, una vez durante una entrevista estaba haciendo una frase y me quedó grabada y se las traje a ustedes. Él habla en inglés, pero yo la traduje al español para más o menos poder decírselas. Dice que el éxito llegará cuando logras hacer un matrimonio entre lo que amas hacer con lo que sirve a otras personas. Entonces, esto es importantísimo. Hay que ver si lo que uno ama hacer le sirve a otros, ¿verdad?
Si te encanta, pero no ayuda a nadie, tenés un pasatiempo. Entonces, esto es bien importante saber si lo que nosotros tenemos es un emprendimiento o un pasatiempo, ¿verdad? Y si perseguís una oportunidad, pero no la más, o sea, lo estás haciendo solo por dinero, vas a perder porque te enfrentarás a personas que sí aman lo que hacen. Entonces, están más dispuestas a trabajar más horas, a saltarse feriados, a olvidarse de que no pueden ir a la playa ahorita por la pandemia, porque son personas que aman tanto lo que hacen, que están 100% dedicadas a hacer que funcionen esas cosas. Entonces, lo primero es, yo no sé si tuvieron tiempo, porque no creo, un día no podemos evaluar tanto, pero encontrar esa pasión, ¿qué es lo que amamos? Yo sé, aquí la mayoría de las personas son doctores en nutrición, ¿verdad? Y todas las personas que yo conozco con esa vocación, el servirle a los demás está implícito en la carrera, ¿verdad? No vamos a hacernos nutricionistas solamente por dinero, porque bien no es una carrera que genera tanto dinero al principio. Sin embargo, para mí, en el área de salud, es la ahorita la que tiene mayor oportunidad de todas. ¿Por qué? Porque yo no soy nutricionista, pero trabajo con muchos y mi emprendimiento es alrededor del bienestar y la salud. Y sé que el 80% de cualquier resultado en la vida de un ser humano es a través de lo que come. Pero nosotros no lo vendemos como carbohidratos, macronutrientes y todo eso, porque una vez yo lo mencioné con mucho cariño, pero a la gente eso no le importa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos de nuevo, a uno en la universidad le enseñan cosas, y ahorita vamos a ver la diferencia entre educación y conocimiento, pero a la gente no le enseñan eso en la escuela. Entonces, no podemos venir y hablar de la manera en la que nos educan en una educación superior con personas que nunca han visto eso y que tienen años de comportarse de una manera. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las harinas y de las azúcares y de otros carbohidratos que no son buenos, hablamos de los 4 diablos blancos. Entonces, cuando la gente escucha los diablos blancos, les da más miedo que la palabra carbohidrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una programación en el cerebro que somos un país católico, fundado católico, entonces todo el mundo sabe que existe un Dios y un diablo, o por lo menos lo han escuchado. Entonces, saben que el diablo es malo. Entonces, al llamarle a las harinas diablos blancos, la gente automáticamente deja comerlos. Vea qué sencillo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes. Lo que ustedes hacen, tienen que encontrar cómo se transforma una pasión y que sea monetizable. Ya sabemos que la nutrición tiene un poder gigantesco, especialmente en esta crisis, ¿verdad? Hay demasiada área de oportunidad y eso lo vamos a manifestar un poco. Quiero que entre todos, más bien hoy, empecemos a dispararnos y compartirnos ideas, porque de todas formas, las ideas son buenas. Intercambiar ideas es importante. A mí me encanta. Yo le cuento a la gente de mis proyectos de ADN, porque a diferencia de antes que decían, es que usted no le tiene que contar las cosas a la gente porque o se lo traen abajo o se lo quitan. Muy difícil que a uno le quiten algo cuando usted ama lo que hace y sabe hacerlo. Entonces, es muy difícil que alguien le quite una idea porque de ideas están llenos los cementerios. Cada vez que yo paso por un cementerio y veo tanta tumba, yo digo, ahí mínimo en esas tumbas hay 10, 20 ideas por tumba. Y nunca se llevaron a ejecutar porque la parte de la ejecución, que fue lo que vimos el día de ayer, es lo más difícil. Tener el compromiso, la resiliencia, ¿verdad? Quitarse esa pereza y esa duda interna, porque es una lucha interna y diaria con uno mismo, hace que uno pueda ejecutar una pasión. Entonces, lo primero es ver qué nos apasiona y cómo esto que nos apasiona le sirve a otras personas. Si no le sirve a nadie, lo que tenemos es un hobby. Muy importante. Y para que le sirva a otras personas, tenemos que entonces transformar esa pasión en innovación. Carlos, yo creo que ahí están en el chat, pero yo Y no tengo la dice oportunidad. el doctor Steve, no, a los que se están incorporando, pues darle la bienvenida y que por Ok, favor pongan el micrófono en silencio. perfecto. Entonces, ya cuando encontramos qué nos apasiona, para poder monetizar esa pasión, tenemos que innovar. Tenemos que innovar porque, como les digo, muchas veces lo que nosotros creemos que funciona es porque nosotros nos funcionó, pero no quiere decir que le funcione a alguien más. No quiere decir que esa persona aprende igual que nosotros. No quiere decir que el mercado incluso necesita eso. Entonces, hay una frase que yo digo mucho que si no existe innovación sin investigación. Entonces, aquí es bien importante que para ser emprendedores debemos innovar. Tenemos que ser bien
innovadores. Entonces, para poder innovar hay que saber cómo innovar, hay que ponerse a pensar qué es la innovación. La innovación no es inventar algo que no exista, no. La innovación es tomar algo que existe y darle otras perspectivas, darle otros funcionamientos que tal vez la gente no había encontrado. Se los dije el día de ayer, cuando Henry Ford, una vez lo entrevistaron y le dijeron que, no me acuerdo bien de la entrevista, pero él dijo, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué necesitaban, me hubieran dicho que un caballo más rápido, ¿verdad? Henry Ford era un granjero en Estados Unidos y él tenía, él veía cómo las carretas iban aradas por bueyes. Y por allá él vio las noticias de que en Alemania estaban inventando un motor de combustión interna y dijo, ¿por qué no le ponemos ese motor a la carreta? Y si ustedes ven, los primeros carros del mundo fueron literalmente carretas con un motor que se encendía así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él innovó, inventó el vehículo que nos transporta hasta el día de hoy. Ya la innovación ha permitido que esos vehículos incluso tengan radio, Bluetooth y tengan un montón de cosas, pero si ustedes ven, la innovación no es inventar algo que no existe, es mejorar lo que ya existe y darle una nueva perspectiva. Para esto les traigo el día de hoy, para mí, de las mejores técnicas de innovación del mundo, que se llama Design Thinking, ¿verdad? Eso es pensamiento de diseño. Y esto básicamente es una forma de diseñar productos e innovar que se basan en el consumidor. Esto es centralizado en el comportamiento humano. Entonces, ven, para poder uno innovar tiene que investigar mucho porque no solamente lo que uno sabe es lo que le va a servir para crear un producto nuevo. Y también no se necesita a veces de muchas personas. Sí se ocupa de un equipo interdisciplinario, pero no tienen que ser doctores y másters en tantas carreras, sino que sean personas que conozcan de ese tema específico del que uno quiere hablar. A veces hasta mi mamá me da ideas. ¿Por qué? Porque ella es una usuaria de todo. Mi esposa me da ideas, mi hijo me da ideas, mi hermano me da ideas. Mis amigos me dan ideas. ¿Por qué? Porque ellos usan y consumen a diario productos. Entonces, no tengo que preguntarle a una persona que tiene N cantidad de títulos, porque aquí es donde viene la diferencia entre educación y conocimiento. Educación es todo lo que aprendemos de manera académica y el conocimiento es todo lo que absorbemos a través del universo, el comportamiento de la naturaleza y hasta de las mismas personas. Entonces, de hecho, uno de los pasos para emprender, que ya son más profundos, es eso del conocimiento especializado. Ahorita les voy a hablar de eso, pero vamos a hablar de lo que es el diseño de pensamiento. Entonces, lo primero que uno hace es empatizar. Uno tiene que ponerse literalmente en los zapatos de la persona a la que uno quiere venderle. Y algo muy importante que les voy a decir sobre el marketing, ¿verdad? Y la mercadotecnia es que nuestro producto, y se los dije el día de ayer, no sirve para todo el mundo. Si nosotros queremos hacer un producto que le sirva a todo el mundo, ese producto no le va a servir a nadie. Punto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, ahorita voy a hablar de ciertas marcas, de algunas consumo, de otras no. Y no quiere decir que no sean buenas marcas, simplemente no soy el mercado para esas marcas. Lo primero es empatizar entonces, es entender cómo piensan, cuáles son las necesidades y lo que realmente es importante para los usuarios. Y aquí es importante. Póngale un mensaje a Gabriel de que se... Lo que realmente es importante para los usuarios. Entonces, dígale que estoy en una llamada de Zoom que no puedo tener. Ahí, sí, perdóneme. Les recordamos a todos, por favor, mantener el micrófono apagado. Entonces, es muy importante porque hay veces, mi mamá me decía, siempre bromeando, que yo me tenía que alejar de 3 figuras geométricas. Yo no la entendía hasta muchos años después, que eran los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Desde entonces, ¿por qué? Porque yo siempre he sido una persona que he vivido soñando, he vivido tal vez a años diferentes, siempre estoy como a 5 años de donde tengo que estar desde pequeñito. Siempre he estado pensando y teniendo ideas y visionando mi vida. Entonces mi mamá me decía, usted tiene que alejarse de la gente cuadrada porque esa gente le va a hacer daño a usted. Y me hacían daño, me trataban de loco, de idiota, de iluso, ¿verdad? De soñador, cuando más bien eso es bueno. Entonces me di cuenta que yo podía realmente empatizar con la gente porque entendía necesidades y lo que realmente, y aquí esto es lo importante, lo que realmente es importante para el usuario, qué es lo que la persona quiere, cuáles son los objetivos. Entonces, nosotros tenemos, ahorita les enseño un poco de técnicas que tienen que aprender y aquí donde hablaba con Caro el día de ayer, las personas tienen que empezar a conocer más, no solo de su profesión, sino que de otro tipo de cosas
que les va a ayudar con la profesión, porque toda la información y toda la educación es importante. Y ahorita vamos a hablar de Steve Jobs, donde él es como el genio de conectar puntos, de conectar todo eso que uno va sabiendo. Entonces, la otra es definir, ¿verdad? Es sintetizar la información construyendo un punto de partida desde un dolor significativo para el usuario. Entonces, ya cuando pasamos toda la parte de empatizar, de saber qué es lo que la persona necesita y qué es lo importante para esa persona, tenemos que entonces sintetizar todo eso y construir un modelo, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntos de dolor? ¿Cómo se alivian esos puntos de dolor? ¿Cuáles son las promesas que le vamos a dar a las personas de nuestro producto? Porque si ustedes ven todas las marcas grandes que tienen mucho éxito en la vida y en el mundo, tienen promesas de valor, se enfocan en el usuario, el cliente es lo más importante para esa empresa, no el dinero que le sacan a la persona en sí, porque se va a convertir en un consumidor repetitivo y va a ser la estrategia de mercado más poderosa del mundo, que es word of mouth, la palabra, ¿verdad? La recomendación de boca en boca. Idear. Entonces, cuando ya definimos y tenemos el modelo de lo que queremos vender, hay que idear. Esta es la parte de disrupción. Entonces, es muy importante. Para nosotros ser emprendedores tenemos que ser disruptivos. Tenemos que hacer las cosas diferentes a como se están haciendo. Entonces, normalmente, y esto lo conversaba ayer con Carol y aquí le puedo pedir ayuda, normalmente la nutrición en Costa Rica se trabaja en 3 ejes, ¿verdad? Carol, si querés lo mencionas un momentito. Sí, básicamente, bueno, los nutricionistas siempre salimos de la universidad pues con la idea de montar un consultorio de nutrición, ¿verdad? Que es la parte de consultas, la parte de servicios de alimentos, la parte de industrias de alimentos, pero yo le decía a Alan que no debemos quedarnos ahí, o sea, que debemos de mirar más allá porque nutrición da para muchísimas más áreas, ¿verdad? La gente pues nos encierra en que ve un nutricionista y lo primero que nos dice es, ¿cómo hago para bajar de peso? ¿Verdad? Lo primero que le preguntan a uno. Y el nutricionista está, ¿verdad? Capacitado para poder desarrollar un montón de funciones más en la parte de seguridad alimentaria, en la parte de investigación, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora Alan nos va a hablar de la importancia de la investigación para poder innovar con nuevos proyectos. Correcto. Y poder conocer las necesidades de las personas. Gracias, Carol. Entonces, así es. De hecho, la importancia de la investigación es eso. Ya les estoy dando incluso un modelo que se llama Design Thinking. Yo tengo una certificación. De hecho, durante esta pandemia me certifiqué en esto, ¿verdad? No perdí el tiempo y me puse a estudiar este tipo de cosas que me van a servir a mí como emprendedor a conocer y mejorar más mi empresa y mis técnicas. Entonces, cuando uno dice empatizar, devolvámonos un momentito, tenemos que investigar. Desde ahí viene la investigación. Entonces, no es solo la parte nutricional de una persona, son sus necesidades y lo que realmente le importa. Porque cuando sabemos lo que nuestro público meta quiere, entonces empezamos a investigar cómo le damos eso que quiere, cómo lo que nosotros conocemos y lo que nos apasiona se lo podemos brindar de una manera tangible. Y aquí es donde viene la parte de idear, ¿verdad? Se pueden generar muchas ideas, hay que ser disruptivo, ¿verdad? Y tener una propuesta tangible para el cliente, decirle, hey, yo tengo esto que le sirve a usted a sanar esto, esto y esto y esto. Y es que es importante porque muchas veces ni el mismo cliente sabe qué es lo que necesita. Por eso es importante realmente comprender qué es lo que es importante para ellos. Luego, prototipar. Esto es importantísimo. Tenemos que crear un prototipo. Tenemos que hacer nuestro primer diseño de lo que sea. Y aquí es importante, no podemos vivir la vida trabajando en esto. No podemos ser perfeccionistas porque la perfección no existe, solo la mejora continua. Entonces, cuando estemos prototipando, tenemos que tener el producto mínimo viable. Tenemos que hacer un producto rápido que podamos sacar al mercado, que podamos testear entonces después, porque aquí es donde viene la parte importante. Todo esto, el Design Thinking trabaja el mismo modelo científico de investigación. Toda esta parte es hipotética. Aquí es donde creemos nosotros saber qué es lo que nosotros logramos investigar de la empatía, que logramos definir un producto, creamos la idea del modelo de negocio e hicimos el producto, y en el testeo es cuando nos damos cuenta si realmente nuestro producto funciona o no. Entonces, muchas veces nos enamoramos, ya sea por 2 cosas. Es que siempre el ser humano toma las decisiones que toma, que a veces es por ganas de tener control y por ego.
Entonces, a veces por ego nos enamoramos de nuestro producto, creemos tener la razón, tanto que podemos durar 5 años vendiendo el mismo producto sin tener los mismos resultados. Le echamos la culpa al mercado, al presidente, a la situación, a la crisis. Le echamos la culpa a todo el mundo, pero no vemos introspectivamente que lo que nosotros estamos haciendo no funciona. Cuando nosotros rompemos esa mente cuadrada, es cuando realmente nos convertimos en emprendedores. ¿Por qué? Porque no nos enamoramos del producto ni de la solución, nos enamoramos del problema. Yo estoy totalmente enamorado de que la gente necesita hacer cambios en su vida para ser feliz y tener plenitud. Ojo que no estoy hablando sobre nutrición, ejercicio, salud, yo hablo sobre felicidad y plenitud. ¿Por qué? Porque se puede lograr de muchas maneras. Sin embargo, trabajar en nuestro cuerpo empieza por ahí todo. Nosotros no podemos cambiar el mundo, como lo decía ayer, si no nos cambiamos a nosotros mismos. Entonces, toda esa obsesión que yo tengo con que la gente sea feliz es lo que nos ayuda a nosotros a innovar los productos en diferentes ramas y con diferentes equipos interdisciplinarios. Por último, testear. Entonces, hay que simular el contexto real. Aquí está. Entonces, comprender al usuario y tener una retroalimentación para mejorar la propuesta. Entonces, desde el día 1 que nosotros empezamos a emprender, siempre estamos en proceso de gestación, crecimiento, gestación, crecimiento, gestación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, y ahorita voy a mencionar algunas empresas, esas empresas no tienen el mismo producto que hace 3 años. Es más, se vino esta crisis y han cambiado un montón de cosas porque yo las sigo a sus CEOs, sigo a las personas que trabajan en el marketing de esas empresas, a las personas que se encargan de desarrollar, porque todo esto, entre más tengamos un equipo, y ya les dije, no tiene que ser un equipo profesional. Claro que se ocupa la educación y el conocimiento, pero lo que más se ocupa es saber qué es lo que la gente necesita. Y ahí está en la calle. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares con los que podemos testear nuestros prototipos. Entonces los invito el día de hoy a eso, a pensar en innovación, en investigación. Pero ya saben, la investigación no solamente la parte científica de la salud. Hay que investigar de todo. Hay que investigar al mercado, hay que investigar modelos de negocio, hay que investigar cómo se trabajan las ideas. Y para acá les tengo... Casi no se lee, esto lo saqué de internet ayer, yo les voy a compartir uno que se ve más bonito, pero todas estas fases tienen técnicas. Aquí están, por ejemplo, empatizar, entonces la observación, el mapa de empatía, ¿verdad? El journey map, entonces todo eso es, tenemos que investigar a una persona como por 2 meses para ver qué es lo que hace en su vida diaria. Las entrevistas cualitativas, shadowing, ¿cuántas veces nos hemos sentado con uno de nuestros clientes a observarlo cómo utiliza nuestro producto? ¿Verdad? Creo que la respuesta es nunca, si me equivoco, van bien. Después, definir, hay que hacer mapas mentales. O sea, el mapa mental es cómo la persona va a utilizar nuestro producto. ¿Qué es lo que piensa esa persona para cuando nos busca? ¿Verdad? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer como emprendedores. Generalmente solo pensamos en lo que nosotros sabemos hacer, que es la parte educativa, ¿verdad? La parte de la consulta clínica, la cuestión de alimentos, pero cómo una persona llega a nosotros, por qué llega a nosotros. Eso es lo que yo les decía a ustedes de la pasión, ¿verdad? Tenemos que saber, y ahorita vamos a hablar de eso, que la gente va a llegar a nosotros porque se va a sentir identificada con nuestra visión, con nuestra pasión, ¿verdad? Los focus group, role plays, ahí están. Idear, entonces está el brainstorming. En la técnica del brainstorming, usted con su equipo, con su familia, usted empieza a idear todas las ideas, por más ridículas que suenen, por más tontas y absurdas, nunca ninguna idea es mala. Así como ninguna pregunta es mala, ninguna idea lo es. Porque de las ideas más estúpidas, y se los digo con mucha honestidad, que nos hemos reído nosotros de la idea, es donde han salido los mejores servicios de nosotros. Entonces, cuando usted hace el brainstorming, número 1, usted no puede decir que no a ninguna idea, no puede descartarlas, ¿verdad? Simplemente después las va guiando en un proceso, pero las ideas incluso hay que exagerarlas. No piensen en pequeño, tienen que pensar en grande. El día de hoy, no, digamos, cuando yo creé ADN Wellness, la gente ni siquiera nos daba pelota. Yo tuve que ir a entrevistar como a más de 200 gerentes de recursos humanos para ver cuáles eran las necesidades reales de una empresa. Y yo tenía un modelo de negocio que estaba proyectado siempre a 5 años. Siempre voy a 5 años porque tengo que adelantarme a la competencia. Aunque mi producto no le sirva a nadie ya, yo sé que en 5 años sí. Ahora cuando se vino esta crisis, lo que hizo esta crisis fue ponerme esos 5 años al puro frente. Y de la misma manera que me lo puso a mí, se los está poniendo a ustedes también. Hoy en día, Zoom es la herramienta más utilizada en el mundo. Esta gente incluso tuvo problemas legales y todo porque fue tanta la demanda de usuarios que no estaban preparados para esto, pero ya
se modificaron, empezaron a crear y utilizaron todo esto, entonces empezaron a empatizar, ok, ¿qué es lo que más los clientes necesitan? Y no sé si ustedes han usado Zoom, pero yo uso Zoom desde hace más de 3 años y en estos últimos 2 meses han actualizado demasiado esta herramienta. ¿Por qué? Por la misma necesidad que les ha generado el mercado. Entonces, de la misma necesidad que tiene el mercado ahorita puede hacer que nuestro producto evolucione. Lo que pasa es que seguimos siempre pensando de la misma manera. No estamos empatizando en lo que realmente la gente necesita. Luego, idear, ahí está, relaciones forzadas, diseño de escenarios, el prototipeo, entonces maquetas, construcción de Legos, los mockups, journey maps, o sea, agarrando ese mismo journey map de la empatía y crear un modelo. No tiene que ser algo tan fancy, no tiene que ser algo tan desarrollado. No podemos gastar los recursos que tenemos, ¿verdad? Recuerden el tiempo, la energía, el dinero, quedándonos solamente haciendo el prototipo perfecto. De hecho, si uno lanza un producto perfecto al mercado, lo lanzó demasiado tarde. Uno siempre tiene que tirar algo al mercado para poder testearlo, para ver si tiene viabilidad el producto y si la tiene, cómo entonces hacerlo mejor. Pero lo primero que tenemos que saber es que nuestro producto funciona y la gente lo compra, ¿verdad? Y la única manera de saber eso es que el usuario lo compre y hacerle entrevistas, comparar características, uso del prototipo, etcétera. Entonces, después vamos a ver cómo se miden las cosas, pero eso es lo que quería que entendieran, que innovar es importantísimo, pero para poder innovar hay que investigar. Y no solamente en esas 3 áreas que ya Carol mencionó, sino que hay demasiado ustedes como nutricionistas. Yo le digo a mi socio Daniel Gómez, que él también es doctor y colega de ustedes, cuando yo lo conocí, yo le decía, no te puedes quedar con lo que sabes, porque a veces lo que uno sabe no es lo que la gente necesita, pero sí tenés una educación impresionante que nos puede ayudar a mejorar un montón de servicios holísticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos investigaciones en las empresas que muchas de las personas que comen azúcar, por ejemplo, está arraigado desde pequeñitos, desde chamacos, nos acostumbran a las cosas dulces. Yo recuerdo que para yo ir al hospital, porque era asmático, cada vez que yo iba al hospital, mi mamá me daba un tarrito de leche condensada. Y está bien, jugábamos demasiado, ¿verdad? Jugábamos demasiado todo el día en la calle, yo venía del colegio caminando, me iba caminando, éramos muy activos, pero hoy la realidad es diferente. Incluso hoy en día el aislamiento hace que la gente sea más sedentaria que nunca. Entonces, tenemos que ver cómo se comporta la humanidad para ver cómo solucionamos esos problemas. Entonces, cómo quitamos la forma, digamos, la programación que tenemos de comer cosas dulces, postres y todo, porque toda la vida nos han premiado con comida. Entonces la comida para nosotros es un premio, es un mérito. Entonces, cada vez que estamos felices, comemos. Cada vez que estamos tristes, comemos. Las películas, todo por todo lado nos enseñan eso. Entonces, ¿qué es lo que yo le decía a Daniel? La solución no es la nutrición, porque la gente no sabe qué es un carbohidrato, la gente no sabe qué es una proteína. No le importa, lo que le importa es quitarse ya sea la obesidad, la enfermedad, lo que sea, pero tenemos que determinar que esa necesidad de comer azúcar es algo arraigado emocionalmente. Entonces empezamos a crear toda una metodología holística donde agarra lo mejor que sabe Daniel, con lo mejor que sabe Natalia, con lo mejor que sabe Alejandro, con lo mejor que sé yo y con todo el equipo y así, para poder darle una solución a los clientes y entregarles entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, la gente no necesita 7 sesiones para llegar a alcanzar un objetivo. Desde la primera sesión ya sabe qué es lo que tiene. Entonces, muchas veces la consulta nutricional hasta se vuelve terapéutica. Por eso es que nosotros inventamos o desarrollamos nuestra propia certificación de coaching, ¿verdad? Que es basada en la energía de las personas. Entonces, ya una vez, cuando ya se sabe cuál es el problema y cómo se puede solucionar, ahí es donde entonces empieza un especialista en esa materia directa. Pero antes no se toca la consulta de una manera tradicional, ¿verdad? Porque nos ha funcionado diferente, eso es todo. Pero lo hemos hecho a través de la innovación. Luego, el valor agregado, importantísimo. Una vez que ya creamos nuestro producto, una vez que ya innovamos, que testeamos y que sabemos que funciona, tenemos que agregarle valor. Aquí puse solo 4 marcas de muchas que conozco y que conocemos, que incluso con solo ver los logos, sin los nombres, todos en esta habitación ahorita de Zoom sabemos de qué marcas voy a hablarles. Entonces, rápidamente voy a hablar de estas 4 marcas y por qué es el valor agregado tan importante. Resulta, empecemos con Starbucks,
¿verdad? Que es esa sirenita ahí verde. Starbucks se funda en 1971, ¿verdad? En Seattle, en Washington. Entonces, eran 3 socios que fundan Starbucks. Y uno incluso era profesor de inglés. Starbucks empieza vendiendo café a los americanos, a los estadounidenses. Entonces, era una tienda donde se vendía café, el grano de café entero, así. Y la gente se lo llevaba. Viene un señor que se llama Howard Schultz y se hace el gerente digamos, de ventas de la compañía y lo mandan en el 81 a un tour en Italia y en Milán él ve esas cafeterías tipo bistro que existen en Europa. Entonces, cuando él regresa a Estados Unidos, le habla a los 3 socios y le dice, nosotros deberíamos de poner una cafetería en vez de vender café. Y los 3 socios le dicen, no, porque el café la gente lo tiene que hacer en sus hogares. Entonces, eso fue en el 81. En el 85, él se hace su propia cafetería tipo bistro y empieza a vender café ya hecho como capuchinos y todo eso que conocemos. Tal vez no como lo conocemos hoy en día, pero él sí innovó en esa parte. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la gente no consumía café como se consumía en Europa. Entonces, él empieza a hacer eso, pero ¿qué es lo que le pone Starbucks? Como él sabe que la gente tiene que consumir el café en el hogar, él viene y le da esa sensación de hogar a Starbucks. Cuando uno va a cualquier Starbucks, huelen exactamente igual. ¿Por qué? Porque a nivel de programación, las primeras veces que uno huele el café generalmente es en el hogar, en la casa de los abuelos, en la casa con los papás, y estas partes digamos, neurocientíficas, yo no sé si ustedes sabían, pero el olfato va directamente al sistema límbico, ni siquiera pasa por el neocórtex. Entonces, por eso es que los olfatos nos trasladan a épocas o a lugares inmediatamente, apenas olemos algo. Esto, yo no sé cómo yo lo sabían, pero empezaron a desarrollar esa técnica, ¿verdad? De una manera como testeando, probando. Me imagino que le preguntaban a todos los clientes algo, le regalaban algo, y Starbucks así se fue fundando. Tanto que los otros 3 socios le dijeron, ok, yo le vendo a usted Starbucks, ¿verdad? Eso sí, usted sigue usando la marca, porque la cafetería de él no se llamaba Starbucks. Y ahorita Starbucks es la compañía cafetalera más grande del mundo. Y les digo compañía cafetalera, ni siquiera es un coffee shop, no es una tienda, digamos, de café, o una cafetería, perdón, sino que es una cafetalera por la cantidad de granos de café que ellos venden para sus propias tiendas. Tienen incluso ¿cómo fue que vi? Más de 7,000 tiendas en 70 países. Más de 24,000 tiendas en 70 países. Entonces es exagerado. Y eso fue lo que hicieron, agregar valor al producto que ya tenían. Después Walmart, Sam Walton. Sam Walton es una de las personas más innovadoras que yo conozco del mundo y de las que casi no se habla, pero Sam Walton en 1945 le pide, después de que viene la Segunda Guerra Mundial, era soldado, le pide $20,000 prestados a su suegro y compra una tienda de abarrotes. Lo que pasa es que Sam Walton tenía una visión de que él quería que la gente tuviera autoservicio. El autoservicio de los Walmarts y de los Palis y de todos los supermercados que hoy en día conocemos no existía hasta que Sam Walton funda Walmart. Y de hecho Walmart, Wall es del apellido de él, de Walton, y Mart de Smart, ¿verdad? Como hay compra inteligente. Entonces, él viene y hace 3 cosas impresionantes, que es poner autoservicio para las personas, y entonces las personas pueden escoger lo que se van a llevar, pero no solo eso, sino que tenían cantidades que no se iban a acabar. Y es que cuando usted llega a Walmart, muy difícil que usted no encuentre lo que usted llega a buscar, porque hay cantidades de cantidades. Y con esa promesa, lo que él hizo fue, en esa época, hablar con los proveedores y comprarles todas las pacas del producto entero. Entonces, él no compraba 10, él compraba 1,000. Esto hacía que el proveedor le vendiera más barato porque compraba al por mayor, y ese descuento que él tenía, esa ganancia, en vez de dejársela a él, la traspasaba a los clientes. Y por eso es que es la tienda minorista con mejores precios en Estados Unidos y casi que en el mundo entero, ¿verdad? De las cosas que uno quiere conseguir, porque hay tiendas más baratas, pero generalmente tienen artículos o nacionales o de más baja calidad. Y así fue como innovó. Entonces, Sam Walton innovó. De hecho, les podría contar historias de Sam Walton, como que para él poner un Walmart o una tienda, él andaba en avioneta. Él, como él era piloto, se montaba en la avioneta y empezaba a recorrer así toda la ciudad, viendo dónde ponía el Walmart, incluso, ¿no? Para ver dónde se transitaban más los carros y la gente desde la parte aérea. Esto es innovación y locura
a nivel de emprendimiento en su máximo esplendor. Amazon empieza como una tienda que vendía libros en línea en 1995, cuando el Internet apenas estaba en su auge. De Amazon podría hablarles horas, sin embargo, lo que les voy a decir es que no se llamaba Amazon, ¿verdad? De hecho, tuvo 3 nombres antes. Cadabra fue el primero, cadabra.com, y un abogado de él en un contrato le puso cadaver, o sea, ¿verdad? De una persona muerta, y él dijo, no, tengo que cambiar ese nombre. Después le puso otro nombre, pero era muy redness, ¿cómo es? Redness.com, y le decían que era un nombre muy agresivo y complejo. Entonces él hacía caso, él no se quedaba, él sabía cuál era su idea y qué es lo que quería hacer, pero el nombre no era tan importante para él, hasta que en un diccionario él empieza a buscar en el diccionario y las primeras letras son A, ve a Amazon, y en el significado dice que el Amazonas es el bosque más grande del mundo, el río Amazonas es el río más grande del mundo. Entonces dijo, yo voy a tener la tienda en línea más grande del mundo, ¿verdad? Le voy a poner Amazon, y lo hizo por 2 razones. Porque en ese entonces los buscadores en Internet buscaban en orden alfabético primero, como un diccionario. Hoy en día los algoritmos cambiaron, pero en ese entonces tener un nombre con que empezara con A era muy innovador, era muy bueno para la época. Él ya lo sabía, y hoy en día, bueno, Amazon es de las empresas más grandes del mundo, y Jeff Bezos es la persona más rica del mundo. De hecho, les voy a contar un dato curioso. Si Jeff Bezos deja de trabajar el día de hoy, podría gastar $1 millón diario durante los próximos 480 años. Entonces, así de dinero tiene él, y no deja de trabajar. ¿Por qué? Porque los emprendedores no hacen estas cosas por dinero, lo hacen porque les apasiona, les encanta lo que hacen, y por eso no deja de trabajar. Y Apple, bueno, Apple es de las empresas tecnológicas más innovadoras del mundo. Sabemos que ellos crean los mismos productos, pero con un mensaje diferente, ¿verdad? Y Steve Jobs, él era un genio conectando los puntos. Entonces, él cuenta, hay un gran pitch de él, donde él empieza a contar que él llevó en la universidad una materia de caligrafía. Se metió en la universidad porque necesitaba quedarse ahí en esa universidad para que los papás le siguieran pagando para poder desarrollar Apple, porque en realidad esto lo que estaba haciendo era Apple, pero fue a la universidad como una excusa para que los papás le dieran dinero. Entonces, él se mete en varias materias, y una era de caligrafía. Y él dijo, ¿para qué esto? Bueno, es sencillo. ¿Quién se va a quedar en caligrafía, verdad? Nada más de aprender a escribir. Y años después, 17 años después, cuando él está creando la primera Mac, cuando la están haciendo los ingenieros y están hablando y todo, cuando, no sé si ustedes utilizaron el sistema DOS, que el fondo era negro y la letra era horrible. Cuando él estaba haciendo la computadora, dice, sí, pero hagámosla con una letra bonita. Y ahí fue donde empezaron a nacer los fonts. Antes Windows no tenía fonts, eso lo inventó Apple, allá del 70 y algo, casi 80. Entonces, en ese momento Steve Jobs recuerda lo importante que era la caligrafía y que la letra fuera bonita en las cartas y todo eso, porque ya lo llevó en una materia. Y uno puede decir, ¿de qué sirve esto de verdad? Y a Apple le funcionó para que entonces los fonts de las letras fueran preciosas. Y entonces ya uno puede escribir en computadora más que en máquina de escribir, ¿verdad? Y eso fue una innovación y revolucionó la industria de la computación. Entonces, el valor agregado siempre es importante tenerlo, porque es lo que nos va a destacar de la competencia, es lo que nos va a hacer líderes de lo que nosotros hacemos en el mercado. Después, la entrega, ese es el 4º paso, es el delivery, lo que llaman delivery en inglés. No sé si conocían a Larry Page, pero es el cofundador de Google, ¿verdad? Una de las personas más ricas y exitosas del mundo. Y bueno, ¿quién no conoce Google y todo lo que hace? Y una frase de él es que dice, siempre entreguen más de lo esperado. Si ustedes ven, cada vez que yo me meto en Google Chrome, hay algo nuevo. La forma en la que se busca, por ejemplo, usted pone la hora en el buscador y le sale la hora de una vez, ya no sale como una página antes, sino que Google, todas esas búsquedas que la gente hace, las detecta y mejora el producto para que el usuario tenga una mejor experiencia. Usted no pidió eso, yo no pedí eso, pero Google se da cuenta investigando e investigando e innovando. Entonces, cada vez que entre más personas utilizan sus plataformas, ellos se dan cuenta más de esas necesidades que yo les tocaba al principio, y ellos van incluso mejorando su producto. Entonces, los buscadores, aparte de actualizarse por la tecnología nueva, se actualizan en la experiencia del usuario. Entonces, siempre tenemos que entregar más de lo esperado, porque eso crea una gran experiencia al cliente. Y aquí es donde viene lo que yo quería decirles, el 5º paso es esa experiencia, ¿cómo se logra? No se logra teniendo un servicio, porque servicios hay muchos,
Por ejemplo, si ahorita yo los pongo a pensar en un restaurante y si díganselo ustedes mismos, mencionen un restaurante, el primero que se les ocurra. Van a mencionar un restaurante que no ofrece comida, ofrece una experiencia. Si yo les digo, piensa en una cafetería, bueno, ya Starbucks está implícita, pero es un gran ejemplo. Si cualquier producto que les mencione ahorita, ustedes van a pensar en el que mejor experiencia el cliente desarrolla, porque la experiencia va implícita en las emociones. Y recuerden que, digamos, algunos de ustedes estaban diciendo incluso, me encanta las charlas de Alan, me gusta, estoy entusiasmado, pero no es ni siquiera, no se acuerdan ni de la mitad de lo que yo les dije. Lo que ustedes se acuerdan es lo que yo les hago sentir a ustedes y por eso es que les gusta y así son las marcas. Entonces nosotros tenemos que saber cómo hacemos sentir a nuestros clientes, cómo hacemos sentir a nuestros proveedores, porque el cliente, recuerden que no solo es el que paga, el cliente es el que nos provee algo. Tenemos cliente interno también, que son los colaboradores. ¿Cómo los tratamos a ellos? ¿Cuál es la experiencia de ellos cuando interactúan con nosotros? Cumplimos las promesas que prometemos, tenemos integridad con lo que nosotros decimos y hacemos. Todo eso es importante para estos tres rubros que son proveedores, cliente interno, que son colaboradores, y los clientes externos, que al final son los que nos generan esa ganancia para poder seguir creciendo. Entonces, para contarles un poquito de la experiencia del cliente, les traigo este cuadro que es importantísimo que sepan el día de hoy, porque esa es la diferencia entre un servicio contra una experiencia versus una experiencia. Esta pirámide es la pirámide de las emociones básicas, digo, de las necesidades básicas de un ser humano. Esto es importante como emprendedores que lo conozcamos. Esto es una teoría que desarrolló Abraham Maslow allá en la década del 70. Es un gran psicólogo que yo sigo mucho porque aprendo demasiado de él a nivel de comportamiento humano. Y él entonces hizo una pirámide para nosotros comprender cuáles son las necesidades, qué es lo que mueve a las personas. ¿Se acuerdan que en la capacitación de ayer hablé un poco de qué es lo que nos mueve? También tenemos que saber qué es lo que mueve a nuestro cliente para poder venderle. Entonces, ¿qué es un servicio? Que un servicio se sitúa acá en la parte A de la pirámide, las necesidades fisiológicas o básicas. Entonces, alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso y sexo. Eso son las 5 o 6 necesidades básicas que todo ser humano tiene. Por eso es que hay tanto restaurante, hay tanto centro de salud y farmacias, hay tanto hotel, ¿verdad? Hay tanto de todo esto, pero ¿qué es lo que se destaca en el mercado? Son aquellas empresas que entienden que hay otras necesidades que son incluso más arraigadas al comportamiento, ¿verdad? Y más arraigadas al ser interno, a la parte emocional y espiritual, como la necesidad de seguridad, de sentirse bien, de tener un empleo. Esa es la parte de seguridad. Las necesidades sociales, ¿verdad? Un desarrollo afectivo. Entonces, les voy a dar un ejemplo de Apple. Apple conoce esto. Entonces, Apple cuando se dio cuenta de esto, porque esto, como les digo, estas teorías nacen en la década del 70 y todas esas empresas tienen un apogeo en la década del 70. Entonces ellos empiezan a saber de esto, no solo de computación, no solo de programación, tienen que entender bien su mercado. Entonces, Apple, ¿qué es lo que vende Apple? Un estilo de vida. Cualquier persona, no importa dónde nació, no importa cuál es su profesión, cuáles son sus ingresos, ¿verdad? No importa si es de un barrio, ya sea marginal o un barrio, digamos, bueno, fuerte, desarrollado económicamente y con mucho poder, quien tenga un iPhone se siente igual de importante, porque ellos venden un estilo de vida. Se lo voy a decir en una palabra muy tica, el que tiene un iPod, digamos, o un iPhone, y no se lo digo, y se lo digo con mucho cariño porque hemos hecho las investigaciones. Lo que le gusta es fresear con el teléfono, o el iPad o lo que sea. Esa manzanita lo hace sentirse parte de una tribu, ¿verdad? De gente inteligente, gente con capacidad de poder comprar y adquirir. Entonces, eso lo conoce Apple. De la misma manera que Starbucks. Starbucks vende otras necesidades, la parte de confianza, también de afectividad. Como les digo, ellos, cuando ustedes entran a una tienda, no es casualidad que todas las tiendas de Starbucks huelen igual. Usted se siente bienvenido, usted se siente cálido ahí. ¿Por qué? Porque le traen recuerdos, neuroasociaciones que lo hacen acordarse de su familia. No directamente de su madre ni nada, pero las emociones están ahí implícitas. Usted está sintiéndose, o sea, a usted se le está liberando oxitocina, por decirlo así. Todo lo hace sentirse cómodo en lugar. Después, la D es la necesidad de autoestima, ¿verdad? De respeto. Entonces, nosotros como emprendedores y en la parte del área de salud, este es el lugar por donde nosotros deberíamos entrar incluso,
¿verdad? Esa es la parte de la autoestima. Cualquier persona que entre a un gimnasio que tiene la necesidad de bajar de peso y que se mete a un gimnasio los primeros meses del año y tiene esas resoluciones de año, es por alguna cuestión de autoestima. No estoy diciendo que se sienten mal, sino que necesitan ya sea reconocimiento, confianza, respeto o éxito profesional. Pero ¿cuántas veces entrevistamos, por ejemplo, a algún cliente nosotros que sea gerente o tenga una posición de liderazgo en la empresa y no le decimos cómo la consulta de nosotros le puede ayudar a ser más exitoso, transformándolo él en una persona con más energía, ¿verdad? Que pueda rendir más, que se fatigue menos. A eso le importaría más al gerente que el carbohidrato o que la proteína. Se los juro que es así, porque ya tenemos investigaciones que lo comprueban. Y por último, que es la parte espiritual, es la autorrealización. Entonces, si usted incluso puede llegar a tocar la parte espiritual de una persona, que es la parte de contribución o crecimiento, que realmente no fue que le dio una dieta que le ayudó 3 meses, sino que fue algo que le cambió la vida y su estilo de vida. Esa persona va a estar no solamente agradecida toda la vida con usted, lo va a posicionar como autoridad y como su sensei en eso, ¿verdad? Sino que también va a hablar bien de usted y le va a hacer la recomendación de boca en boca, que es lo más importante en el planeta, ¿verdad? Entonces, esto es diferente. Los servicios es algo tangible, físico. Todos vamos a ofrecer servicios, es una realidad, pero la experiencia es intangible y ya pueden entender por qué. Porque se tocan otras necesidades que todos los seres humanos tenemos y que aquellos que saben saciarlas son los que van a tener más fuerza en el mercado. Luego de esto, no sé por qué se me pegó. Ahí está. El paso 6, que es otra metodología de innovación que se llama Lean Startup. Para los primeros que estuvieron en la primera capacitación de este muchacho, Daniel, creo que se llama, de Yo Emprendedor, él la mencionó. Entonces, yo la menciono otra vez porque aquí es igual. Tenemos que alejarnos de esas mentes cuadradas. Y si somos una mente cuadrada, tenemos que ir desarrollando estas metodologías para poder entonces ser innovadores. Porque los emprendedores tienen que ser innovadores y la innovación requiere de demasiadas horas de investigación. De hecho, las empresas grandes en el mundo gastan demasiados millones de dólares en lo que se conoce Research and Development, o sea, investigación y desarrollo, investigación y desarrollo. Entonces, no solamente están invirtiendo dinero en la creación de un producto, sino que en la mejora de ese producto. Para eso tienen que crear el producto con eso, el mínimo viable, y empezar todo el proceso que ya les dije. No se pueden quedar siempre con lo mismo, especialmente hoy en día que las cosas cambian. Vean esta crisis nos vino a dar una oportunidad gigantesca porque realmente nadie sabe nada todavía, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud. A cada rato nos cambian los protocolos, a cada rato, si ustedes ven noticias, hay países que están haciendo las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque están probando, porque nadie sabe nada, todavía no hay una vacuna, todavía no hay una solución exacta para el problema que ha generado esta pandemia. Entonces, todas las compañías tienen que estar dedicadas hoy más en día en esta etapa, en la investigación, en el desarrollo de un producto y en testearlo a ver si funciona. Entonces, estos Lean Startup básicamente es construir o crear, ¿verdad? Un producto mínimo viable, la hipótesis del valor, que eso fue lo que les dije, o sea, ¿qué es lo que le vamos a dar de valor a los clientes? ¿Cuál necesidad vamos a llenar? Y todo esto. Esto se centra más, les enseño las dos metodologías porque la primera, que se llama Design Thinking, va más arraigada a la persona. Es una metodología diseñada, centralizada en el ser humano. Esta es centralizada en el producto. Entonces, ¿por qué las dos son importantes? Porque primero hay que ver qué se le tiene que vender a quién y después, ok, ¿a quién le vendemos qué? Y una vez que sabemos qué, hay que crear ese qué. Y aquí es donde viene toda la parte de Lean Startup, la hipótesis del crecimiento. Después medir, tenemos que medir porque si las cosas no se miden, no podemos ver si hay progreso, no podemos ver si funcionan, ¿verdad? Y luego aprender, siempre es observar a su consumidor, observar a las personas que están ayudándole a crear el producto, pero nunca quedarse con que lo que uno sabe es suficiente. Todo eso es un ciclo repetitivo. No sé si han visto Dark, pero más o menos es eso, es que todo se repite. Todo se repite porque siempre tenemos que estar innovando. Las empresas lo hacen, Starbucks lo hace, Apple lo hace. Cada cuánto saca Apple un teléfono nuevo y todo tienen características nuevas, tiene mejor cámara, pero ellos siguen siempre dando el estilo de vida que prometen. De hecho, si ustedes ven la evolución
de los aparatos electrónicos de Apple cada vez son más estéticos, cada vez son mejores en cuanto a tecnología, en cuanto a material. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren darle lo mejor a su público, que el público se sienta bien andando lo mejor. Y yo no soy usuario de Apple porque hay muchas características de Android que a mí me gustan. A mí no me gustan, recuerden, nada cuadrado. Entonces, Apple es muy cuadrado. Usted tiene que comprar todo Apple. En cambio, con Android, usted, al igual que Windows, usted puede hacer muchas cosas a su manera. Usted lo configura como usted quiera. Tiene muchas áreas en las que usted puede trabajar y eso me gusta. Por eso uso Windows y por eso uso Samsung, siendo para mí la mejor marca de tecnología de Android, ¿verdad? Aunque Huawei ya le está haciendo mucha competencia, pero yo soy una persona que Samsung me ha llenado mis necesidades emocionales y por eso me quedo con la bendita marca, igual que todos los que usamos cualquier marca ahorita aquí. Entonces, es importante construir, medir y aprender de eso. Nunca dejar de aprender, y para no dejar de aprender siempre tenemos que estar investigando, pero no tanto a nivel académico. En la parte académica es importantísima, pero tenemos que, ¿por qué? Porque nos da conocimiento sobre técnicas y herramientas, pero realmente el que nos va a enseñar cómo funciona el mundo es el mercado. El mercado, incluso el mercado es agresivo, el mercado es bien honesto, porque usted se va a dar cuenta de muchas realidades y yo creo que más bien la gente no emprende por el miedo a eso, por el miedo a fallar, por el miedo a que crean que lo que uno tiene no sirve, ¿verdad? Y nos quedamos ahí con esas dudas internas de las que mencionaba ayer. Pero eso es importantísimo más bien, porque sin esos feedbacks, sin esa retroalimentación, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien. Y por eso es que Steve Jobs invita o una de las cosas de la metodología de Apple es que todo el mundo tiene que innovar. Todo el mundo, no tienen un proceso burocrático. Cada uno tiene más bien una cierta cantidad de ideas que tiene que generar por mes y si no, durarían 10 años sacando otro teléfono nuevo. Entonces, la innovación, el medir, el crear, no podemos quedarnos con lo que tenemos. Tenemos por fuerza que investigar otros mercados. Yo leo, digamos, de Estados Unidos, leo muchísimo porque desgraciadamente dependemos de ese país para muchísimas cosas. Entonces, yo no estoy viendo tanto la realidad de Costa Rica, sino que yo estoy viendo la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aunque Costa Rica abra las fronteras ahorita para el turismo, si en Estados Unidos están con recesión económica, ninguno de esos gringos va a salir del país, porque lo que ellos tienen es que primero construyen, primero trabajan en su país internamente, lo desarrollan económicamente y después se pueden ir de vacaciones. Ellos tienen esa parte cultural y esa disciplina de hacer esas cosas, ¿verdad? Ya nosotros estamos pensando en que apenas abran la playa voy a ir a la playa, digamos. Estoy seguro, muchos ticos somos así. Nosotros somos vagos comparados con los países anglosajones. Ellos no, ellos están dedicados a hacer su trabajo y hacer las cosas. Y luego, cuando ya tienen lo que quieren, van de vacaciones. Por eso es que se pegan esos toursotes que pueden durar 2 meses en Costa Rica, conociéndolo todo entero, porque ya trabajaron lo suficiente para eso. Pero entonces, tenemos que ver países como Estados Unidos, cómo se comporta Europa, qué podemos vender. Hoy en día, yo los invito a pensar en herramientas tecnológicas y transformar sus productos de manera digital, porque no solamente tenemos un mercado costarricense, y les voy a ser honestos, el mercado costarricense es bien pequeño y culturalmente hablando estamos también atrasados en muchas cosas. Entonces, si empezamos a venderle a países más desarrollados, hay empresas en Costa Rica de tecnología que han crecido enormemente y tienen un éxito impresionante. ¿Por qué? Porque por medio de Procomer hemos sabido exportar esos servicios al mundo de tecnología. Hay compañías aquí que desarrollan juegos de video, hay compañías que desarrollan juegos para casino, hay compañías que desarrollan cualquier cantidad de CRMs y cosas así que se venden en el mercado de Estados Unidos a un precio bien competitivo y claro, a nosotros nos genera mucha divisa. Eso es lo que me gustaría a mí ver en la parte de bienestar y de salud, porque realmente lo que se trabaja de salud es a lo interno. Los clientes tienen que venir a Costa Rica para hacerse los procedimientos. Pero yo hablando de una reunión con Procomer un día, yo decía, ¿por qué no exportamos estos servicios? ¿Por qué no empezamos a hacer toda esta parte de consultoría, ¿verdad? De manera digital. Tenemos las herramientas, tenemos ahora mejorado el Internet. De hecho, el Internet se mejoró porque IBM puso aquí su departamento de ciberseguridad. Entonces, por eso es que la banda aumentó a un volumen muy considerable hace 2 años o 1 año, ¿verdad? Entonces, por medio de una empresa que vino y se posicionó acá y que ganamos, así es de talentoso este país, ganamos la licitación de IBM sin tener una sola carrera de ciberseguridad en el país. Entonces, como un país
La educación en este país profesional, digamos, está incluso atrasada, para mi gusto, hasta 5 o 10 años de lo que el mercado está exigiendo en el mundo. Entonces, todo eso tenemos que nosotros no solamente confiar en lo que ya sabemos, sino que ver cómo lo hacen otros países, qué es lo que hacen, porque realmente lo que funciona es lo que el mercado nos va a demandar. Así de sencillo. Y para eso es que se utiliza la innovación y este proceso de Lean Startup. Por último, mira, ahí puse 4, era 7. Ahí me disculpan. Entonces, la escalabilidad, ese es el número 7. Ya cuando sabemos qué producto vender, que lo estamos testeando constantemente, tenemos que tener escalabilidad para que nuestro emprendimiento pueda prolongarse a lo largo de los años y no pasemos entonces una cantidad de años siempre sufriendo por el dinero o porque nos golpee la economía, ¿verdad? Y esto es un cuadro pequeñito, poco entendible en realidad, de cómo es un crecimiento lineal y cómo es uno exponencial. Entonces, si ven, por ejemplo, el desarrollo exponencial siempre va a requerir un poquito más de tiempo por todo ese proceso de investigación que uno lleva, pero cuando usted desarrolla el producto, tal vez no perfecto, pero que el que más satisfaga necesidades, va a ser un crecimiento exponencial así disruptivo. Y esto es lo que andamos buscando nosotros, esta curva disruptiva en el mercado. Por ejemplo, Zoom. Zoom no era la única herramienta de videoconferencia, pero era la primera que usted podía utilizar de manera gratuita. Entonces, ellos sacrificaron N cantidad de millones de dólares dándole los servicios gratuitos a la gente por mucho tiempo porque sabían que el futuro era la telecomunicación en videoconferencia. Sí, vamos a ver, ya no era el futuro, era el presente. Yo trabajo con muchas empresas americanas, desde hace años trabajaba para empresas gringas aquí radicadas en Costa Rica y nosotros hacíamos llamadas de videoconferencia. Era muy común a nivel corporativo, pero Zoom sabía que esto se iba a trasladar de la manera en la que Microsoft sabía que las computadoras iban a estar presentes en las casas de los usuarios. En 1974, el presidente de IBM dijo que él veía mundialmente solo 5 computadoras en el mundo, digamos, porque las computadoras eran gigantescas, eran cuartos gigantescos de servidores. Y viene en ese mismo año Bill Gates y dice, yo quiero que todas las personas tengan una computadora portátil en su casa, y de ahí viene el nombre PC, Personal Computer. Entonces, lo logró, ¿verdad? Fue más visionario que el presidente de IBM y pensó siempre en la escalabilidad. Yo quiero que mi producto lo tengan N cantidad de personas. Por eso es que el producto que uno haga tiene que saciar las necesidades, valga la redundancia, perdón, de un mercado específico, pero que ese mercado sea lo suficientemente grande para que usted pueda pueda crecer exponencialmente, ¿verdad? Entonces, si usted tiene un mercado, claro, grande, digamos, pero solo es Costa Rica, por ejemplo, entonces su crecimiento siempre va a ser lineal. Pero si usted tiene un buen producto que lo tenga, o sea, que tenga un mercado en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Europa, entonces su crecimiento puede ser exponencial. Puede que dure más, ¿verdad? 1 o 2 años más, pero en ese año específico, donde ya la gente se dio cuenta de su producto y empezó a transmitirlo boca en boca, el producto se crece muchísimo. Entonces les invito el día de hoy a que piensen en grande, porque para ser emprendedores debemos pensar en grande. Sabemos que cuando encontramos ese producto perfecto y esa necesidad que tenemos que solventar, hay más personas de las que creemos conocer que tienen esa necesidad. Entonces, eso sería como los 7 pasos en los que podemos empezar a construir nuestro emprendimiento. Si tienen alguna pregunta, ahí les dejo mis redes sociales para que me contacten. Estoy al servicio, ¿verdad?, del crecimiento de ustedes y a disposición para que conversemos un ratito, para que ya si alguno tiene un proyecto específico del que quiera hablar, ver cómo está a nivel de estos 7 pasos y qué otras herramientas podría brindarle, que con mucho gusto estoy a la orden. Sí, Alan, vamos a dar un espacio por si alguna colega quiere comentar algo, quiere dar su opinión. Mientras van formulando, doctora, alguna pregunta para nuestro expositor, agradecerles a todos los que se han conectado el día de hoy, han sacado hace rato importante para emergerse más en esta parte del emprendimiento. También recordarles que la ponencia de mañana también va a ser a las 9 de la mañana, con la segunda parte de nuestro charlista del MEIC, también para que lo tomen en cuenta. Además, que también queremos comentarles
que las ponencias van a estar habilitadas hasta el 3 de julio, por si usted quiere repasar también la de nuestro compañero Alan. Va a quedar todavía en el campus para que la puedan tener, y esta grabación también se les va a hacer llegar para que puedan repasarlas. Sino más aprovechar este tiempo para invitarles a finalizar el día de mañana con nuestro último ponente para cerrar esta jornada, y esperamos que haya sido de su agrado, como fue de nosotros realizarla, y muy agradecidos con Alan y ADN Wells, ¿verdad?, por esta colaboración en esta primera edición. Estamos encantados y maravillados con todo esto, y que llegó el momento para nosotros, ¿verdad?, para todos los nutricionistas a emprender, y no importa el campo ni el servicio, sino con las ganas que tengo que hacerlo, y como dice Alan, ver la necesidad. Con esa necesidad, pues voy a emprender. Y este es el momento, esta es la instancia, en esta emergencia, que nosotros podemos realizarlo. Sí, No sé también. si alguno de los asistentes tienen alguna pregunta en el chat. A ver, por el momento no hay ninguna pregunta, Ok, colega. También estamos bien. es un buen momento, como decía Alan, es un momento en que ni la misma Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, conoce a detalle todo lo que está sucediendo con el virus. Entonces, es una gran oportunidad, veámoslo así, no lo veamos como un obstáculo, innovemos, investiguemos. Es una de los consejos que yo les doy, ¿verdad? Como yo comentaba con Alan, para poder innovar y saber detectar las necesidades de las personas actualmente, qué es lo que las personas, qué es la primera característica que tienen las personas en estos momentos, miedo. ¿Por qué? Por la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera yo como profesional en nutrición puedo abarcar esas necesidades de la población, puedo hacer ese enganche? ¿Qué es lo que en este momento estamos ocupando? Investigar, leer, estarnos actualizando, porque no solamente con el tema del COVID, sino con cualquier tema en nutrición, no podemos estancarnos con lo que salimos de la universidad, con lo que ya conocemos, sino que tenemos que estar en un constante refrescamiento, en una actualización continua. Con esta crisis, pues veámoslo como una oportunidad, veámoslo como qué puedo hacer yo desde el área de nutrición, ¿verdad? Y sabemos que nutrición tiene distintas áreas en las que podemos ejercer. Entonces, ¿de qué manera yo, desde lo que a mí me apasiona, ¿verdad? Porque todos en nutrición tenemos pues nuestra área específica en que nos gusta, ¿cómo podemos nosotros expresar eso y sacarle algún beneficio? Así es, sería de nuestra parte, ¿verdad? Por el día de hoy en este webinar. Los esperamos el día de mañana igual a las 9 de la mañana para que puedan invitar. Es importante que puedan conocer la siguiente charla, porque es la segunda parte de nuestro compañero del MAKE, ¿verdad? Todos los requisitos que necesitamos para ser emprendedores y estar de forma pues legal, ¿verdad? Y coordinada. Les agradecemos a todos ustedes y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, doctora Carol, y gracias a Alan. Y por acá dice Ingrid, excelente ponencia, muy emocionada y agradecida por la información y experiencia brindada. Sé que esta jornada nos va a permitir innovar, ser mejores profesionales humanos. Laura dice, muchas gracias. Ivania, muy agradecido. Definitivo, escucharlo me llena y me motiva aún más. Gracias. Heidi, muchas gracias. Igual Angélica, muchas gracias. Cris, muchas gracias. Melanie, sí, muchas gracias. Excelente todos. Y bueno, y recordarle a las colegas que para eso estamos a disposición en el colegio, ya sea por medio del correo electrónico o el número del celular que yo les he dejado en el correo, y aquí estamos para servirles en lo que podamos ayudarles. Muchas gracias. Que pasen un bonito día.